Lehendakari jauna, sailburua, jaun-andreok, egun on eta eskerrik asko nazioarteko topaketa honetan parte hartzeko egin duzuen esfortzuagatik. Buenos días a todos y a todas, y antes de nada, quiero trasladarles mi agradecimiento por su presencia en este encuentro internacional sobre la formación profesional que con tanta ilusión hemos preparado. Confío sinceramente que estos días sean provechosos para todos ustedes y que sea en beneficio de la formación profesional en sus respectivos países. Ekonomia globalizatuaren testuinguruan eta teknologiak funtsezko papera duen garai honetan, lanbide heziketak garrantzia nabarmena hartzen du. Mundu zabaleko merkatuetan presente egoten jarraitzeko edo presentzia hori areagotu nahi badugu, ezinbestekoa zaigu prestakuntza handiko giza baliabideak sortzea, formazio handiko langileak prestatzeko gaitasuna izaten jarraitzea. Auzi honetan, enpresa bateko zuzendaritzako kideek bakarrik ez, erdi mailako arduradunek ere badute zeresanik. Eta maila horretan erakusten du kalitatezko lanbide heziketak lehiakortasunerako duen gaitasuna. Merkatuaren beharretara egokitutako lanbide heziketaz eta teknologiaz buru-belarri arduratzen den lanbide heziketaz ari naiz. Aunque es cierto que el desarrollo de la formación profesional se ve condicionado por elementos como la composición del tejido empresarial o la estructura sectorial de nuestra economía, es absolutamente necesario que sigamos teniendo una formación profesional de muy alto nivel. La formación profesional vasca va a ser uno de los catalizadores del cambio de patrón competitivo que tanto necesita la economía de Euskadi. Una de las mayores fortalezas que ha desarrollado la formación profesional en Euskadi a lo largo de estos últimos años ha sido el trabajo de los centros de formación profesional, un trabajo en red, efectivo, generoso y muy productivo. Una colaboración mantenida entre los centros de formación profesional de la red pública y de la red privada que cooperan hacia objetivos comunes. Y ahora es el momento de reforzar ese trabajo en red, de potenciar la creatividad en nuevos proyectos, el desarrollo de nuevas actividades innovadoras, el apoyo firme a las empresas, en especial a las pymes, y el avance por caminos diferentes que sirvan para el progreso de nuestra sociedad. Euskadin, lanbide heziketak azken urteetan izan duen garapena gertatu ahal izateko, prestakuntzaren inguruko kontzeptu berri bat landu behar izan da. Erantzun egoki emateko gaitasun handiagoko lanbide heziketa, lehiakortasunaren, prestakuntzaren naiz enpleguaren behar berriei eta etorkizuneko joerei aurre hartzeko prestutasuna erakusten duena. Horregatik da hain garrantzitsua Euskadiko lanbide heziketa beti aurretik ibiltzea. Beste batzuek eskaini dezaketena, baino zerbait gehiago eskaini dezake Euskadiko lanbide heziketak. Besteak beste, balio erantzi bat. Ekoizpen sektore oso lehiakorrak ditugu. Munduko hainbat lekutan kokatuta dauden enpresekin eta kontinente guztietako herrialdetan produktuak saltzen ari direnak. Baina orain, egiten dugun horri are balio handiagoa eman beharra daukagu. Besteak baino produktu hobeak egin, edo bestek ekoizten ez dituztenak ekoitzi beharra. Gure langileak espezializazio handiz prestatu beharra dakar horrek, eta goi mailako espezializazio hori lanbide heziketatik beratatik hasi behar dute jasotzen. Eman ditut dagoeneko beharrezko jarraibideak, lanbide heziketak erantzunkizun hori har dezan. Necesitamos profesionales altamente capacitados para que nuestras empresas mantengan y mejoren su competitividad. Tenemos la juventud mejor formada de nuestra historia. De las 256 regiones europeas, Euskadi es la cuarta región con más titulados y tituladas de nivel terciario, es decir, personas que han conseguido un título de formación profesional superior o un título universitario. Solo nos superan la región de Londres, la de Brabant-Valonia y la de Estocolmo. Y nos preocupa enormemente la empleabilidad de los jóvenes y las jóvenes de este país. Una juventud a la que debemos apoyar para que no pierda la ilusión, porque es la base de nuestro futuro. Porque en este momento estamos en una tasa alta de desempleo, el 15,5%, pero la economía está empezando a mejorar y nuestras empresas van a necesitar a todos esos jóvenes y esas jóvenes para cubrir los puestos de trabajo que o existen o van a surgir,
o se van a necesitar sustituir por las jubilaciones ya previstas. La formación profesional en Euskadi va a tener, si cabe, una mayor importancia en el futuro próximo. Su necesaria cercanía con las empresas y su avance hacia la consecución de un nuevo tipo de profesional que garantice la preparación necesaria para una nueva empleabilidad cada vez más compleja, la sitúa en el primer plano de la competitividad y del empleo, y es una de las prioridades más importantes del Departamento y del Gobierno vasco. El compromiso y buen hacer de los centros de FP, el trabajo del profesorado y la cooperación en red de todos ellos con las empresas hacen de nuestra formación profesional uno de los puntales para el afianzamiento y la mejora de nuestra economía, de nuestros sectores productivos y de nuestra sociedad. Mañana presentamos el desarrollo de la Agenda Estratégica FP Euskadi 2015, que presentamos hace ahora un año en este mismo lugar. Estamos trabajando en una formación profesional diferente, muy avanzada en su estructura y en sus objetivos. Una formación profesional que va dirigida a hacer frente a los retos presentes, pero sobre todo futuros. Una formación profesional que avanzará por el camino del diálogo, del consenso y del acuerdo a través del Consejo Vasco de FP, a través del cuarto Plan Vasco de Formación Profesional en el que ya se está trabajando, y lo mismo que en una nueva Ley Vasca de Formación Profesional que tiene que dar cobertura a todos los cambios que vamos a ir desarrollando. Hoy quiero, como consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, transmitiros mi agradecimiento por vuestra entrega y por vuestro compromiso y pediros y animaros a que sigáis luchando con esa fuerza e ilusión que ponéis en vuestro trabajo, porque os necesitamos y para ello podéis contar con toda nuestra confianza y apoyo. Zorionak lanbide heziketako ikastetxe guztiei egiten ari zareten lanagatik, garrantzitsua baita guztiontzat. Eskerrik asko guztioi bihotz-bihotzez.